de soldados. Bueno, y vamos ya con la siguiente clave de esta tarde. Vamos a seguir hablando de dinero y de coste, porque aunque la atención mediática sigue puesta en Rusia y en esa rebelión express del grupo Wagner de este fin de semana, hoy en las claves de la tarde vamos a volver a recordar el acontecimiento de la semana pasada, el fallecimiento de los 5 pasajeros a bordo del sumergible Titán mientras viajaban a las profundidades del océano para visitar ese pecio del Titanic. Por cierto, se hablaron de muchas interpretaciones de esa historia, por ejemplo, lo desconocido que sigue siendo el océano para los humanos y los peligros que todavía entraña. Se hablaba mucho también de las excentricidades, ¿no?, de algunos ricos, que bueno, en el fondo podemos argumentar que pueden servir para que ese dinero al final sea una vía de financiación para la investigación, por ejemplo, de las profundidades del océano. Pero hay otra lectura. ¿Cuánto dinero costaron todos los recursos que se desplegaron para intentar rescatar a estos 5 pasajeros antes de conocer que habían fallecido debido a una implosión? Es decir, ¿cuál fue la factura de la excursión del Titán que acabó en tragedia? Desde luego que los efectivos para el rescate eran de esos que no tienen precedentes, ¿eh? Una búsqueda que se orquestó además de manera internacional, una misión que juntó a gobiernos de Canadá, de Francia, de Estados Unidos y de Reino Unido. 4 países en total. Por ejemplo, los americanos, que movilizaron a la Guardia Costera, utilizaron 3 aviones de transporte C-17 que, por cierto, pertenecen al ejército estadounidense. También utilizaron un dron acuático que muestra lo que hay a más de 6.000 metros de profundidad. Recuerden que el Titanic está a 3.800, así que con capacidad desde luego suficiente este dron. Un dron que, por cierto, era capaz de mandar imágenes claras sobre lo que había ahí abajo, donde, claro, se esperaba que estuviera el sumergible Titán. Canadá, por ejemplo, contribuyó con un avión, 2 buques, y uno de esos buques tenía médicos a bordo que estaban especializados en medicina subacuática, es decir, expertos en esas afecciones que están causadas en los humanos por el ingreso a las profundidades del mar. Bueno, ya saben que de los 5 pasajeros, 2 eran miembros de la empresa, de la tripulación, es decir, el CEO de la compañía de OceanGate y el piloto, y los otros 3 eran clientes de esa empresa, es decir, personas que habían pagado por estar ahí. ¿Cuánto? $250.000 cada uno. Si eran 3, $750.000. Sin embargo, el coste del gobierno de Estados Unidos por ese rescate sin precedentes, solo de Estados Unidos, porque insistimos que habían 4 gobiernos involucrados, pero solo el de Estados Unidos, que es de lo que tenemos datos, ese coste es muchísimo más alto que el precio que se pagó por esa expedición. El Washington Post ha sacado una estimación que dice ser conservadora, así que esto cójanlo un poco con pinzas porque puede ser bastante más alto lo que se haya gastado Estados Unidos, insistimos, exclusivamente, que también hay que tener en cuenta lo que gastan los otros 3 gobiernos que también despliegan recursos. Una estimación, por cierto, que se basa en la información que ya es pública y también en algunas entrevistas del personal del gobierno. Estimación del Wall Street Journal, que asegura que el contribuyente de Estados Unidos ha pagado más de 1,2 millones de dólares para desplegar los efectivos de rescate que finalmente sirvieron para confirmar ese fallecimiento de los 5 pasajeros a bordo del Titán. Desde luego muchísimo dinero, 1,2 millones, es más del dinero que pagaron estos 3 clientes por entrar en ese sumergible Titán y bajar a las profundidades del océano. Entre los 3 pagaron $750.000. El coste de su rescate, más de 1,2 millones de dólares. E insistimos, coste exclusivamente para el gobierno de Estados Unidos. Y es una estimación conservadora. Podría ser mucho más. Y además, si le sumamos las estimaciones también de los gastos de los otros 3 gobiernos que también desplegaron recursos: Canadá, Reino Unido y Francia. Y vamos ya con la